Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Listo. Entonces, ya habíamos visto la tráquea. Y después de la tráquea ven estas raíces que se ven dentro de los pulmones que se llaman bronquios. Pero antes de ver los bronquios, vamos a saltarnos un poquito y vamos a ver algo de los pulmones para que ustedes entiendan que los nombres que reciben algunos bronquios tienen relación con algunas cosas anatómicas, por así decirlo, de los pulmones. Entonces vamos a adelantar un toquecito a los pulmones. No lo vamos a ver todo ahorita los pulmones, pero sí esta parte. Si ustedes ven aquí en sus pantallas, ¿verdad? Esto que yo estoy marcando acá es pulmón derecho y el que estoy marcando de este lado es pulmón izquierdo. Recuerden que siempre tenemos que pensar todo en posición anatómica. Entonces siempre esto va a ser derecho. Ahora, el derecho y el izquierdo tienen una particularidad. Tienen diferentes pedacitos, por así decirlo. Entonces vamos a ir acá y yo les voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Entonces, ahí tenemos los dos pulmones, ¿verdad? Entonces dijimos que este era derecho y esto es izquierdo. Entonces resulta que los pulmones tienen diferentes partes. Si ustedes ven, el derecho tiene tres partes. Esta es una parte. Este se llama lóbulo superior. Este en medio, que se llama lóbulo medio. Y este de aquí abajo, que se llama lóbulo inferior. Entonces, aquí podemos ver que el pulmón derecho está compuesto por tres lóbulos, superior, medio e inferior. Pero si nos vamos al izquierdo, el izquierdo no es igual al pulmón derecho. Nosotros pensaríamos que son órganos muy similares, por ejemplo, como los riñones, que sí son órganos muy parecidos entre ellos, del lado derecho y del lado izquierdo. Y en los pulmones no funciona así. El derecho es muy diferente del izquierdo. Entonces, el izquierdo primero tiene un lóbulo superior acá, que es todo esto que yo estoy marcando. Este sería el lóbulo superior, pero no tiene lóbulo medio. Este que está aquí abajo se llama lóbulo inferior y también recibe el nombre de así, língula. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, si alguna vez tienen la posibilidad de ver un pulmón en vivo, digamos, y a todo color, aunque sea disecado, van a ver que esta parte, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, parece una lengua, como una lengüeta, ¿verdad? De zapato o una lengua, digamos, de la boca. Entonces, por eso es que se le llama língula o lengüeta, porque tiene esa forma, el lóbulo inferior, pero el nombre real es lóbulo inferior. Ahora, vean que el lado derecho del pulmón derecho, acá, vamos a ver, aquí, es así, ¿verdad? Es como súper planito. En cambio acá, el izquierdo tiene una escotadura, ¿la ven? Esta escotadura o este hundimiento que tiene el pulmón izquierdo acá es porque el corazón va aquí, ¿ok? Si ustedes ven, voy a devolverme a la reunión y voy a encender la cámara para que me vean un segundo a mí. Vamos a ver, esperemos que cargue, ahí, ¿ok? Entonces, si ustedes me están viendo a mí, ¿verdad? Acá, uno siempre piensa, a uno que le dicen, el corazón está a la izquierda. Entonces uno piensa, esta es mi izquierda, ¿verdad? No, yo sé que la están viendo como derecha, pero esta es mi izquierda. Entonces uno piensa que el corazón está aquí, ¿verdad? Y no. El corazón está en el centro del tórax, pero su vértice, o sea, la punta del corazón está viendo hacia la izquierda. Entonces el corazón está así, en el centro, con la punta hacia la izquierda. Entonces, por eso es que el pulmón izquierdo tiene esa escotadura, porque hace esto. El pulmón tiene que rodear a la punta del corazón, porque el corazón está metido aquí y el pulmón está acá. Entonces, por eso es que existe esa escotadura en el sistema respiratorio,
que no la tiene el derecho porque el derecho no necesita, digamos, el corazón no le está quitando campo. En cambio, en el izquierdo, la punta del corazón sí le está quitando campo. Ya les voy a... listo, un segundo. Ok. Entonces, seguimos. Una vez que ya nosotros sabemos que los pulmones tienen, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo apenas tiene 2, ahora sí nos vamos a devolver a los bronquios. Y ya después de los bronquios regresamos un poco con los pulmones porque nos falta ver cosas de pulmones. Pero sigamos el camino que llevamos. Recuerden que el camino que llevamos era la nariz, luego la faringe, luego la laringe, luego la tráquea y después de la tráquea siguen los bronquios, que serían estos que están aquí. Entonces, voy a copiar esto aquí. Vamos a entrar a este. Vamos a ver. Entonces, ustedes ven que la tráquea, ¿verdad? Es esta que está aquí. Ahí, perdón. La tráquea es esta que está aquí. Esta es la tráquea, ¿ok? Este tubo. Pero a partir de este punto, este triángulo que yo voy a hacer aquí, a partir de este triángulo, ese triángulo se llama carina, como el nombre, pero en vez de K es con C, carina. La carina es el lugar de la tráquea donde ella se bifurca, o sea, se convierte en 2 tubos y a partir de ahí se deja de llamar tráquea y empiezan a llamarse bronquios. Entonces, como sabemos que este lado es derecho y este lado es izquierdo, entonces este bronquio es el bronquio principal derecho y este de acá es el bronquio principal izquierdo. Y vean que estos bronquios se van a ir dividiendo en otros bronquios, ¿verdad? Se van a ir como en ramitas, los ven, son como raíces más bien, como raíces que se van haciendo más delgaditas hasta el pegar, digamos, con la parte más distal de los pulmones. Entonces, al final, nosotros lo que yo quiero en esta clase es que si empezamos en nariz, terminemos justo aquí, digamos, viene aquí un bronquio, un bronquio, un bronquio, otro bronquio, llega hasta aquí y aquí, justo aquí al final del bronquio, hay unas bolitas que no se ven aquí, por supuesto, pero hay unas bolitas que se llaman alvéolos. Y en el alvéolo, en esta bolita, que más adelante van a ver que parece una uva, estas bolitas negras, los puntitos donde terminan los bronquios. Esos alvéolos se conocen como la unidad funcional del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque en esos puntitos negros, que son las puntas, por así decir, de los bronquios, es donde se lleva a cabo la respiración. Entonces, técnicamente el lugar más importante para el sistema respiratorio es el alvéolo, o sea, son esos puntitos. Entonces, el camino que vimos fue simplemente necesario para que ustedes entendieran a dónde quería yo llegar. Digamos, teníamos que pasar por la nariz, luego por la faringe, luego por la laringe, luego por la tráquea, luego teníamos que pasar por este montón de ramas de los bronquios hasta llegar a este punto. Todo eso para llegar al alvéolo, que más adelante vamos a ver por qué es que es tan importante llegar ahí. Pero ahorita vamos a ver los nombres que reciben todas estas ramitas. No se los voy a preguntar en el examen, para nada, pero sí quiero que sepan cuáles son los nombres de esos bronquios. Entonces, sabemos que esta es la tráquea, ¿verdad? Ya yo les dije que estas dos ramificaciones grandes se llaman bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Luego, vamos a usar esta misma imagen. Acá, vamos a ver. Aquí, un segundo nada más. Y otro aquí, que sería este. Ok, entonces, es así. Los rojos, yo voy a pintar los rojos, entonces yo voy a decir, bueno, los rojos, este es bronquio principal derecho
y este es bronquio principal izquierdo. Entonces ya tenemos los bronquios principales con check. Luego salen de aquí otros bronquios. Un segundo. De aquí salen otros bronquios del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Estos que son más grandecitos se llaman bronquios lobares. ¿Por qué se llaman lobares? Porque viene de lóbulos. Por eso es que era importante que supieran que los pulmones se dividen en lóbulos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos bronquios lobares va a ir a dar a un lóbulo del pulmón. Entonces por eso se llaman bronquios lobares. Luego los bronquios lobares se dividen otra vez. Entonces ya cuando los bronquios lobares se dividen, se dejan de llamar lobares y ahora se llaman segmentarios. Luego de esos segmentarios se dividen otra vez y entonces ya dejan de llamarse segmentarios y ahora se llaman bronquiolos. Así. Y luego esos bronquiolos se dividen nuevamente, otra ramita más, ¿verdad? Todos los demás bronquios. Y en vez de llamarse bronquiolos, se llaman bronquiolos terminales. Luego los bronquiolos terminales se dividen otra vez y otra vez y dejan llamarse terminales y ahora se llaman bronquiolos respiratorios. Y en el momento en que llegamos al bronquiolo respiratorio pasa esto. Esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen que tenemos aquí. Entonces, este que está acá es el bronquiolo terminal. Todo este que está aquí. ¿Okay? Este es el bronquiolo terminal. Entonces, al bronquiolo terminal le salen estas ramificaciones. Esta verde de aquí, esta otra verde de aquí abajo y esta otra verde de aquí abajo. Estas tres verdes se llaman conductos alveolares. Luego de los conductos alveolares tenemos un racimo. Parece un racimo de uvas. ¿Lo ven? Este es un racimo. Este es otro. Este es otro. Y este es otro. Esos racimos alveolares o esos racimos de uvas se llaman sacos alveolares. Y cada uno, vamos a ver, vamos a usar no sé, el azul. Cada una de estas bolitas, una, dos, cada una de estas bolitas azules es lo que nosotros llamamos alvéolos y es a donde tenemos que llegar, acá. Entonces yo lo que quiero que vean es que todas las ramificaciones que tuvimos que pasar para llegar a estas bolitas azules, que son los alvéolos. Y es ahí donde tenemos que llegar en la clase, para que ustedes vean qué es lo que pasa dentro de cada una de estas uvas, por así decirlo. Esto es como un racimo y cada una de las uvas es un alvéolo. Entonces, una vez que se sepan eso, yo no les voy a preguntar, dígame todos los bronquiolos o todos los bronquios, entonces que ustedes me digan, no sé, principal, loares, segmentarios, o sea, eso no se los voy a preguntar, ¿ok? Yo les voy a preguntar cuando lleguemos al alvéolo, cosas sobre el alvéolo que más adelante las vamos a ver. Entonces, una vez que terminamos de ver los bronquios, ¿verdad? Y sabemos que hay un montón de bronquios, todos estos, hasta llegar a los alvéolos, nos vamos a devolver a ver los pulmones. Porque los pulmones hay ciertas cosas que ustedes tienen que saber para cuando estudiamos inspiración y expiración. Sobre todo las pleuras. ¿Qué es una pleura? Bueno, resulta que para el cuerpo existen órganos que son extremadamente importantes. Entonces, el cuerpo busca protegerlos de alguna manera. Y la forma en que él los protege es como metiéndolos en bolsas, ¿verdad? Como para que no se ensucien, para que no les pase nada. Entonces resulta que los pulmones están metidos en bolsas. Las bolsas en las que los pulmones están metidos se llaman pleuras, ¿ok? Y hay dos bolsas. Entonces, vamos acá. Voy a agarrar el mismo dibujo, ¿verdad? Y entonces vamos a dibujar las pleuras o las bolsas en las que están metidas estos pulmones. Entonces, la primera yo la voy a dibujar en rojo. Entonces, la primera bolsa está completamente pegada a los pulmones, así. Es una bolsa pegadísima.
a ellos. Es como si les pusiéramos un plástico adhesivo a los pulmones y esa sería la primera bolsa. Entonces, esa primera bolsa se llama, vamos a ponerlo aquí, esa primera bolsa se llama pleura visceral. ¿Ok? Pero resulta que al cuerpo no le es suficiente una sola bolsa. Entonces los vuelve a meter en otra bolsa. Yo no sé si ustedes en la casa de ustedes tienen una bolsa de bolsas. ¿Alguien sabe qué es una bolsa de bolsas? Normalmente uno en la casa siempre tiene una. Que es cuando ustedes agarran... Sí, la bolsa de las bolsas. Exacto, ¿verdad? O sea, esto es muy común en las casas. Entonces ustedes tienen una bolsa donde adentro tienen un montón de bolsas. Entonces imagínense que tienen algo muy similar en el pulmón. O sea, tienen el pulmón metido en bolsas y luego lo meten en otra bolsa más. O sea, es como dos bolsas en una. Entonces la segunda bolsa, que la vamos a dibujar en verde, viene acá. Aquí. Viene por aquí. Esta es la segunda bolsa del pulmón derecho. Y de este lado vamos a dibujar la segunda bolsa del pulmón izquierdo. Listo. Entonces esa segunda bolsa se llama pleura parietal. ¿Sí? La diferencia entre la pleura visceral y la pleura parietal es que la pleura visceral está completamente adherida al pulmón, o sea, la roja está completamente pegada al pulmón. En cambio, la pleura parietal está pegada a la parrilla costal, o sea, a las costillas por dentro. O sea, por la parte de adentro está pegada a las costillas. Entonces, técnicamente, que esa palabra es muy importante, técnicamente entre la roja y la verde hay un espacio, ¿cierto? O sea, aquí hay un espacio, este espacio celeste. Ese espacio es un espacio virtual y ahora vamos a saber por qué es un espacio virtual. Ese espacio celeste que hay ahí, ¿verdad? Todo este espacio celeste, que alguno no me deja pintarlo, pero ustedes saben que todo es espacio celeste, se llama cavidad virtual. Bueno, cavidad pleural, le vamos a poner. Se llama cavidad pleural. Pero dijimos que es una cavidad virtual. ¿Por qué es una cavidad virtual? Porque técnicamente, aunque la roja, que es la visceral, esté pegada al pulmón y la verde esté pegada a las costillas, no hay un espacio significativo entre ellas, o sea, ellas están como pegaditas. ¿Qué es lo que pasa en este espacio virtual, en esta cavidad virtual? Que resulta que en esta cavidad virtual hay gotitas así, estos puntitos anaranjados, o sea, imagínense, o sea, no es nada, hay gotitas de líquido. Entonces, les pongo un ejemplo también con la casa. ¿Qué pasa si ustedes por cosas de la vida agarran una bolsa en la que traían, por ejemplo, carne? Esa bolsa probablemente venga mojada, ¿verdad? Porque la carne pierde temperatura en el trayecto a la casa y entonces empieza a tener un trasudado, digamos, ahí de agua. Esa bolsa está mojada. ¿Qué pasa si ustedes agarran esa bolsa de la carne como la bolsa de las bolsas? ¿Qué va a pasar con las bolsas que estén adentro de, de la bolsa de la carne? ¿Qué va a pasar con esas bolsas? ¿Alguien que Se me diga? van a humedecer. Se van a humedecer, así, perfecto, sí. Pero ¿qué pasa con Se ellas? pegan, profe, se pegan, ¿Qué entre qué? ellas se Se pegan, se pegan. pegan entre ellas, exacto. Las bolsas se pegan. Entonces, eso es el mismo concepto se va a aplicar para los pulmones. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay gotitas de líquido aquí en esta cavidad pleural, entonces estas gotitas de líquido lo que hacen es que la roja se pegue con la verde. Entonces no haya espacio, este espacio realmente no exista. O sea, normalmente la roja, la verde está así y la roja está completamente a la par. Porque se pegaron por esas gotitas. Ahora,
en esa cavidad pleural lo que hay es unas gotitas mínimas, o sea, mínimas, no es líquido, ¿verdad? En esa cavidad no puede haber líquido. No es como que aquí esté lleno de agua o de algún aceite o lo que sea, no. Son nada más como gotitas embarradas así para que ellas dos se peguen. Pero ahí nunca debería haber líquido. Si hay líquido, eso se considera un derrame pleural y eso hay que tratarlo, ¿verdad? En el hospital. Porque, bueno, algunos se reabsorben solitos, pero la mayoría del tiempo, una persona con derrame pleural, a veces hay que drenarle ese líquido. Entonces, ya sabemos por qué es una cavidad virtual, porque técnicamente este espacio no debería existir, porque las dos pleuras normalmente están pegadas gracias a esas gotitas de líquido que las pegan. Entonces, una vez que sabemos que es pleura visceral, que es pleura parietal y que es cavidad pleural, ¿verdad? Esto lo vamos a necesitar más adelante para ver inspiración y expiración. Pero antes de eso, de ver inspiración y expiración, vamos a irnos con las uvas. ¿Se acuerdan que yo les dije que las uvas eran nuestra meta? Ahí teníamos que llegar y que las uvas se llamaban alvéolos y que los alvéolos eran súper importantes porque ahí es a donde nosotros respiramos, ahí es a donde se da el intercambio gaseoso. Ahí es donde la sangre recibe el oxígeno que el pulmón le da y la sangre le da dióxido de carbono al pulmón para que el pulmón lo expulse. Entonces, nos vamos a ir a esta imagen. Si vemos acá, vamos a ver. Vamos a borrar este. Entonces, si nosotros, ay, un segundo. Si nosotros agarramos esta imagen, vean que aquí lo que esta imagen quiere decir es que aquí hay una uva, ¿verdad? Y esa uva la hicimos grande. Entonces, la uva que estamos viendo aquí es esta. Todo esto es una uva, ¿ok? Esto es una uva abierta. Es como si nosotros hubiéramos agarrado la uva y la hubiéramos partido a la mitad y estemos viendo lo que tiene adentro la uva, ¿ok? Y esto que está aquí pegado a la uva es un capilar, o sea, es un vaso sanguíneo. Los capilares sanguíneos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que las arterias y las venas se comunicaban así? Nosotros tenemos una arteria aquí, la arteria se convertía en una arteriola, luego la arteriola hacía un montón de capilares, ¿verdad? Luego le roban a esos capilares, las células le roban el oxígeno, entonces esos capilares se volvían capilares venosos y luego esos capilares venosos se unían todos en algo que se llamaba vénula y luego esa vénula llegaba a una vena y así se compartían, digamos, la sangre arterial con la sangre venosa. Pero ahorita esto que está aquí rojo es un capilar, o sea, es un capilar de estos. Los capilares tienen una particularidad. Ustedes recuerdan de las clases de cardio que nosotros cuando teníamos un vaso, nosotros estudiamos que este era el vaso sanguíneo, que adentro tenía una túnica íntima, ¿verdad? Que esa túnica íntima estaba formada por endotelio, que luego de esa túnica íntima teníamos otra túnica que se llamaba túnica media o muscular, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo mover, medio muscular, y que luego la otra era la túnica adventicia. Entonces la túnica adventicia era amarillo, la túnica media y la túnica íntima, ¿verdad? Los capilares tienen una particularidad. Son tan finitos y son tan delgaditos que literal son esto. Solo tienen la capa roja, o sea, solo tienen la capa íntima. La capa media y la capa adventicia, digamos que la amarilla rosada, si las tienen, son muy delgadas, y si no, solo tienen esta capa de endotelio. Entonces, por eso es que es importante, y ahora vamos a ver por qué es tan importante que se acuerden de eso, porque luego vamos a ver cómo es que pasa el oxígeno a la sangre. Y esto es muy importante, esto va a ser muy importante, lo de las túnicas. Pero para que sepan, esto es un capilar. Entonces, es uno de estos
y ya sabemos la particularidad de que solamente tiene una capa de las 3 que nosotros habíamos estudiado. Entonces, ¿por qué es importante el alveolo? Bueno, recuerden que yo les dije que el alveolo era el lugar donde se daba la respiración, ¿verdad? Entonces, vamos a volvernos aquí y vamos a ver esto que se llama membrana respiratoria. ¿Qué es la membrana respiratoria? Bueno, en palabras sencillas, la membrana respiratoria son todos los obstáculos que tiene que superar el oxígeno para pasar de aquí adentro, o sea, del alveolo, hacia el capilar, o sea, hacia la sangre. Porque recordemos que es la sangre la que necesita el oxígeno, ¿verdad? Recuerden que el corazón manda la sangre al pulmón para que el pulmón la oxigene. Entonces nosotros desde ya sabemos que aquí adentro del alveolo hay demasiado oxígeno. Aquí hay O2, 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 O2. Y nuestra meta es pasar este oxígeno ¿hacia dónde? Hacia la sangre, hacia acá. Entonces, todos los obstáculos que va a tener que pasar el alveolo desde que está aquí adentro, el oxígeno desde que está aquí adentro del alveolo, aquí a la sangre, se llaman membrana respiratoria en conjunto. Y en total son 5 obstáculos los que tiene que pasar el oxígeno si quiere llegar aquí adentro a la sangre. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos 5 obstáculos que en conjunto se llaman membrana respiratoria. Pero antes de eso, vamos a estudiar unas células que están dentro del alveolo. El alveolo tiene 2 células muy importantes. Esta célula que yo voy a pintar en verde, que está aquí, está verde, y esta célula que yo voy a pintar como en amarillo, que está acá, esta célula de aquí. La verde, la célula verde, bueno, amarillo y verde. Verde acá y amarillo. ¿Ok? La verde se llama neumocito. Neumocito tipo 2 o célula alveolar tipo 2. Es lo mismo y tienen que saberse los dos nombres porque yo puedo usar cualquiera de los dos en quizzes y exámenes. Y el amarillo se llama neumocito 1 o célula alveolar. ¿Ok? Listo. Entonces, la verde es la tipo 2 y la amarilla es la tipo 1. Esto es súper importante porque yo siempre se los pregunto en quiz o el examen. El neumocito tipo 2 y el neumocito tipo 1 tienen funciones diferentes. A pesar de que su nombre sea muy similar, tienen funciones distintas. En el neumocito tipo 1 es el encargado, es la célula encargada, esta amarilla, de llevar a cabo el intercambio gaseoso, o sea, llevar a cabo la respiración. Esa es su función y ahora vamos a ver por qué. En cambio, el neumocito tipo 2, que es el que vamos a ver primero, el verde, tiene una función súper importante y esto quiero que se lo aprendan bien porque no está en la presentación. Esto lo estoy diciendo yo. El neumocito tipo 2, su función es formar una sustancia que se llama factor surfactante. Este nombre no está en la presentación, este nombre se lo tienen que saber. Entonces, ¿qué es el factor surfactante? Bueno, alguien que me diga cómo era que hacía, por ejemplo, el corazón para que el ventrículo izquierdo no colapsara, o sea, sus paredes no se quedaran pegadas. ¿Qué era lo que hacía el corazón para evitar eso? ¿Cuál era su forma de evitarlo? ¿Qué era lo que hacía? Alguien que me diga. Dejaba como un residuo de sangre. Dejaba un residuo de sangre, ¿cierto? Dejaba un residuo de sangre, exacto. Por ejemplo, la semana pasada también vimos la tráquea. ¿Cuál era la condición de la tráquea que le permitía no colapsar? ¿Qué era lo que la tráquea tenía? Los anillos. Los anillos. Los anillos. Exacto. Bueno, entonces nosotros tenemos que buscar una manera de que el alveolo, o sea, la uva completa,
no colapse. Tiene que haber una forma o varias formas de que no colapse, porque si nosotros pasamos todo el gas que nosotros tenemos dentro del alveolo, imagínense que el alveolo es como un globo. Si ustedes lo inflan, perfecto, pero ¿qué pasa si el globo se desinfla? La superficie del globo se va a pegar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que evitar que ese alveolo colapse. Y el neumocito tipo 2 tiene una función importantísima en eso. Gracias a que el neumocito tipo 2 produce esto que se llama factor surfactante. El factor surfactante, imagínense que es, vamos a ponerlo en color verde claro. Imagínense que el factor surfactante es un aceite que la célula esta verde produce y lo va a untar en toda la superficie, por así decirlo, del alveolo. Entonces lo unta por aquí, lo va untando. Y ese aceite lo que hace es alterar, por así decirlo, la tensión superficial que existe en el alveolo. Entonces ese aceite hace como que las paredes resbalen. Entonces en el momento en que el alveolo se queda sin aire, que luego vamos a ver que no es tan cierto que se quede sin aire, pero si se quedara sin aire, el factor surfactante lo que hace es que, como está untado en las paredes del alveolo, ¿verdad? Hace que las paredes se toquen pero no se peguen, porque el aceite hace que se resbalen entre ellas. Entonces eso ayuda a que no haya colapso de alveolos. Y por ende los alveolos, o sea, las uvas, siempre están abiertas, por así decirlo. Es como un globo que siempre está abierto. Gracias a que el neumocito tipo 2 hace este factor surfactante. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por ejemplo, en los niños prematuros, los niños que nacen antes de las 37 semanas, sobre todo antes de las 34 semanas, eh, resulta que estos niños, cuando dicen, ay, es que los pulmones todavía no están bien desarrollados, no es que no estén bien desarrollados, es que antes de la semana 34, los fetos todavía, sus neumocitos tipo 2, que son los verdes, ¿verdad? No han producido factor surfactante. Entonces, si esos niños nacen, les va a costar respirar, sí, pero no es porque el pulmón no esté desarrollado, es porque no tienen factor surfactante en sus alveolos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando respiren? ¿Qué va a pasar con esos alveolos si no hay factor surfactante? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Seguirán abiertos esos alveolos de esos niños? ¿Sí o no? ¿Qué creen? No. ¿Alguien que me diga? No, ¿verdad? Van a colapsar. Esos alveolos se van a cerrar. Es como si un globo se cerrara completamente y no tuviera aire adentro. Entonces, si tenemos un globo cerrado, ese globo no nos va a hacer nada, porque necesitamos que ese globo esté abierto para que entre gas y ese gas haga intercambio gaseoso con la sangre, ¿verdad? Entonces, a esos niños van a tener insuficiencia respiratoria o les va a costar más respirar por eso, porque sus alveolos colapsaron al no tener suficiente factor surfactante. Es por eso que a las madres a cierta edad gestacional, si es inminente el parto, o sea, si digamos que no se tiene contracciones o ya están avanzada, se les pone esteroides para tratar de que esos esteroides pasen por medio de la sangre al feto y el feto, esos esteroides lo que hacen es inducir maduración pulmonar. Entonces lo que hacen es inducir que este neumocito tipo 2 empiece a formar factor surfactante para que en el momento en que nazca, por lo menos ese bebé haya producido un poquito de factor surfactante para que no tenga dificultad respiratoria al nacer. ¿Verdad? Entonces eso es súper importante, neumocito tipo 2. Tienen que saber qué hace el 2 y que tienen que saber qué hace el 1, porque muchas veces se los confunden, entonces pues tienen mal la pregunta, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el neumocito tipo 1, que es súper importante, es este amarillo que está aquí. ¿Por qué es súper importante? Porque a través de él es que se da el intercambio gaseoso. Entonces, voy a abrir uno nuevo acá. Un segundo. Vamos a copiar otra vez esta imagen. Ok. Acá. Ok, entonces vamos a poner esta imagen aquí.
Y vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les dije que la membrana respiratoria era el conjunto de obstáculos que el oxígeno tenía que pasar desde aquí adentro hasta llegar al capilar, o sea, llegar a la sangre? Y eran 5 obstáculos. Entonces los 5 obstáculos son estos que están aquí. Célula alveolar tipo 1, o sea, el neumocito tipo 1, la membrana basal de ese neumocito, el espacio intersticial, luego membrana basal del capilar y el endotelio. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a ver que estos 5 pasos tienen una razón de ser. Entonces, nos vamos a ir por aquí. Y entonces recordemos que este que está acá es nuestro alveolo. Vamos a ver. Este que está acá es nuestro alveolo, ¿verdad? Esto que está aquí es un capilar. Esto que está aquí es un capilar. Este es otro capilar. Y esta célula en amarillo es nuestro neumocito tipo 1. ¿Ok? Entonces, el oxígeno que está aquí adentro, que nosotros sabemos que está aquí adentro, O2, vamos a poner varios O2. Aquí vamos a poner otro 2. Por aquí otro. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos que aquí hay mucho oxígeno, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que ese oxígeno pase hasta este capilar. Pero resulta que el oxígeno solo puede pasar hacia el capilar si pasa a través del neumocito tipo 1, que es esta célula amarilla. Entonces el trayecto del oxígeno debería ser este. Pasa por aquí, pasa por dentro de la célula alveolar tipo 1 y llega aquí. Este es el trayecto que tiene que hacer. Y durante este trayecto tiene que pasar 5 obstáculos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los 5 obstáculos? Bueno, lo vamos a dibujar aquí. Este va a ser negro. Ok. Este va a ser amarillo. Ok, ahí. Digamos que este va a ser amarillo. Este va a ser rojo. Entonces el oxígeno está acá. El oxígeno está aquí. O2, dentro del alveolo. ¿Ok? Entonces el círculo negro es el alveolo, o sea, la UA. El círculo amarillo es la célula alveolar tipo 1 o neumocito tipo 1. Y esto rojo que está aquí afuera es el capilar o la sangre. Entonces necesitamos que el oxígeno pase todas estas barreras. ¿Cuál es la primera barrera que tiene que pasar el oxígeno? Bueno, la primera barrera es esta, número 1. Tiene que entrar a la célula alveolar tipo 1. Entonces la primera barrera, que vamos a poner el número 1, la primera barrera que hay que pasar es el neumocito tipo 1, porque el oxígeno tiene que entrar al círculo amarillo. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es esta que está aquí, la barra amarilla. ¿Qué es la barra amarilla? Recuerden que esto es una célula. El círculo amarillo es una célula. ¿Y qué es lo que recubre a todas las células de nuestro cuerpo? ¿Cómo se llama la tela que recubre la célula del cuerpo? Lo vimos en la primera y segunda clase. ¿Cómo se llama eso? La membrana. La membrana. Entonces tiene que pasar, tiene que cruzar esta parte amarilla. Esta parte amarilla que es número 2, ¿verdad? Número 2. Esa membrana se llama membrana del neumocito, ¿cierto? Porque es la membrana del neumocito. Pero esa membrana también recibe otros nombres. Entonces el número 2, ustedes me pueden poner, eso es membrana del neumocito tipo 1. Siempre tienen que ponerme tipo 1, porque si me ponen nada más así, membrana del neumocito, yo se los pongo mal. ¿Por qué? Porque no me están diciendo cuál neumocito. Por ejemplo, si me ponen del tipo 2, está mal. Como no me explican ahí cuál neumocito es, yo lo tomo como que está malo. ¿Por qué? Porque no me están explicando cuál de los dos. Entonces me tienen que poner membrana del neumocito tipo 2
o también perdón, tipo 1, o también me pueden poner membrana de la, no sé, de la célula alveolar tipo 1. También me pueden poner membrana basal, ¿cómo es que se llama? Membrana basal epitelial. Este es otro nombre, membrana basal epitelial. Okay, entonces me pueden poner cualquiera de esos. Membrana de un neumocito tipo 1, membrana basal epitelial o membrana de la célula alveolar tipo 1. Cualquiera de sus nombres. ¿Ok? Ese es el número 3, el número 2. El número 3, si ustedes ven, yo lo voy a poner en gris. Es este espacio que existe entre la uva, ¿verdad? La uva con su neumocito tipo 1. Este espacio. Un segundo. Ahí. Bueno, ya ahorita lo escribo de nuevo. Este espacio en gris es un espacio que realmente existe, ¿verdad? Nada más voy a poner aquí el 2 para que se acuerden. Membrana, porque lo borré sin querer. Ok, listo. Entonces, esos son los nombres del número 2. Ok, ahora, el número 3, como les decía, es este espacio gris, ¿verdad? Que yo lo estoy dibujando en gris, que es un espacio entre la uva y el capilar. Es como este espacio que está aquí. Vamos a ver. Es como si fuese este espacio de acá. ¿Ok? Este espacio que yo estoy pintando acá, este espacio gris entre el amarillo y el rojo, ¿verdad? El amarillo siendo el neumocito tipo 1 y el rojo siendo el capilar. Ese espacio que realmente existe se llama espacio intersticial. Entonces esa es la tercera barrera. El espacio intersticial. Así se llama ese espacio que hay entre una célula y otra. Luego, ya ahora sí vamos a entrar al capilar. ¿Ustedes se acuerdan la túnica íntima por qué estaba compuesta? ¿Se acuerdan que la túnica media estaba compuesta por músculo y la túnica adventicia estaba compuesta por vasos y nervios? Pero ¿por qué componente estaba hecha la túnica íntima de los vasos sanguíneos? ¿Alguien que se acuerde? Tenía un nombre específico. ¿Cómo se llamaba? Por el endotelio. El endotelio, ¿verdad? Entonces, nosotros, si nos íbamos acá, ¿verdad? Vamos a dibujar un círculo acá. Vamos a dibujar otro aquí. Ok. Y vamos a dibujar otro aquí. ¿Verdad? Vamos a pintarlos para que ustedes lo puedan ver mejor. Ok. Acá adentro nosotros habíamos dicho que ya aquí adentro estaba la sangre, ¿cierto? Estos puntitos eran la sangre. Pero que esta túnica íntima, ¿verdad? Que esto es una membrana, está formada por celulitas. Aquí una celulita, otra celulita, otra celulita, otra celulita. Y estas celulitas se llamaban endotelio, ¿verdad? Entonces, endotelio. Entonces, lo primero que tiene que atravesar, nosotros necesitamos que el oxígeno llegue aquí adentro, donde están estos tres puntitos. Entonces, tiene que atravesar primero la membrana del círculo rojo y luego tiene que atravesar estas celulitas. Entonces, el cuarto obstáculo es la membrana
O sea, es el círculo rojo. Y ese círculo rojo es la membrana del endotelio o la membrana de las células endoteliales. Entonces, pueden ponerlo así. Membrana del endotelio. Membrana de las células endoteliales o membrana basal endotelial. Vean que es diferente endotelial aquí en la número 4 a la membrana que dice epitelial en el número 2, ¿verdad? Entonces ya pasamos la membrana del endotelio. Ahora necesitamos pasar el endotelio en sí, o sea, las celulitas del endotelio. Entonces la número 5, ¿verdad? Primero, bueno, vamos a dibujarlo aquí para que lo vean más fácil. Vamos a ver. Aquí voy a poner con color. Pongámosle este color verdecito. Entonces aquí. Vamos a ver. Entonces aquí. Célula endotelio, célula endotelio, célula endotelio, endotelio, endotelio. Y a donde tenemos que llegar es aquí. O2. Ok, el O2 tiene que llegar ahí en el centro. Entonces ya pasamos la número 4, ¿verdad? Esta era la número 3. La número 4 es lo rojo. Y la número 5 va a ser esta. A ver, déjenme un segundo. La número 5 es esta que está aquí. O sea, son las bolitas, digamos, esas montañas verdes que serían las células del endotelio o el endotelio en sí. Entonces el número 5 es endotelio o células endoteliales. Y una vez que ya pasó las células endoteliales, ya llega aquí adentro el oxígeno y listo. Ya pasó los 5 obstáculos. ¿Cuál era el primero? El neumocito tipo 1. El segundo, la membrana de ese neumocito tipo 1. El tercero, el espacio intersticial. El cuarto, la membrana del endotelio. El 5, el endotelio. Y listo. Llegamos al lumen, digamos, del tubo y ya ahí está el oxígeno. Y logramos que pasara el oxígeno de aquí del alveolo hacia la sangre. Entonces, todas estas en conjunto del 1 al 5 forman lo que nosotros llamamos membrana respiratoria. Entonces, la membrana respiratoria, si yo les pregunto, no sé, en el examen, ¿cuántos componentes tiene la membrana respiratoria? Entonces, me van a decir, la membrana respiratoria tiene 5 componentes. Si yo les pregunto, díganme los 5 componentes de la membrana respiratoria. Entonces ustedes me tienen que poner neumocito tipo 1, membrana del neumocito tipo 1, espacio intersticial, membrana del endotelio y el endotelio. Las 5. ¿Ok? Lo ideal sería que las pusieran en orden, pero no es necesario. O sea, tampoco es como que se les va a poner mal por no ponerlo en orden. Ahora, recuerden que el oxígeno pasa del alveolo hacia la sangre. Pero recuerden que el dióxido de carbono, o sea, el CO2, que es el que nosotros botamos en la respiración, más bien pasa de aquí, del capilar, hacia el alveolo. Exacto, eso es lo que les pasa al revés. Primero pasa el endotelio, y luego la membrana del endotelio, espacio, membrana y neumocito. O sea, hace el camino de aquí para acá. En cambio, el oxígeno hace el camino de aquí hacia acá. Pero pasan los mismos obstáculos. Ahora, una vez que sabemos ya cómo se da el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el pulmón, ahora vamos a ver cómo es que respiramos por inspiración e inspiración. Esto es algo un poco más mecánico, más anatómico. Esta imagen que nosotros vemos aquí, creo que es la diapositiva 11, que dice que es ventilación pulmonar, que es respiración externa y respiración interna. Eso no, lo vamos a saltar, no importa. Y ahora vamos a ver inspiración y expiración. ¿Ok? Esos son los dos procesos que nosotros utilizamos para respirar. Entonces, si ustedes me ven ahí,
¿verdad? Entonces, cuando yo hago así y meto aire, estoy inspirando. Y cuando yo boto el aire, estoy expirando. Entonces, primero vamos a estudiar lo que es inspiración, o sea, meter aire de afuera hacia adentro de los pulmones. Y luego vamos a ver expiración, que es todo lo contrario, sacarlo. Entonces, vamos a ver. Ahí todavía les estoy compartiendo pantalla. Ok, vamos a ver el proceso de inspiración. Pero para poder ver el proceso de inspiración, vamos a ver una ley que se ve también en física y en química, que se llama ley de Boyle. La ley de Boyle nos va a servir para entender cómo es que se dan estos procesos. Entonces, lo vamos a leer y luego les prometo que se los voy a explicar. ¿Ok? Entonces, ley de Boyle dice, la presión de un gas, por ejemplo el oxígeno, en un compartimento cerrado, por ejemplo el pulmón, es inversamente proporcional, o sea, es opuesta al volumen del recipiente, o sea, al volumen del pulmón o al tamaño del pulmón, por así decirlo, que lo contiene. Lo que significa que si el tamaño del recipiente cerrado aumenta, o sea, si el tamaño del pulmón aumentara, la presión del gas en su interior, o sea, el oxígeno, la presión de ese oxígeno disminuye. Y si el tamaño del recipiente que tiene ese gas disminuye, la presión de ese gas aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en palabras más sencillas, veamos este ejemplo que está aquí. Tenemos este recipiente y este recipiente le vamos a poner recipiente A. ¿Sí? A este recipiente le vamos a poner recipiente B, a este recipiente C y a este recipiente D. Entonces, primero vamos a ver recipientes A y B. Entonces, la ley de Boyle dice esto. La presión de un gas aumenta si el recipiente en el que está ese gas se hace más pequeño. Y la presión de un gas disminuye si ese recipiente en el que está ese gas aumenta. O sea, son al revés. Entonces, digamos que nosotros tenemos este recipiente que está aquí y tenemos ¿cuántas moléculas de oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 moléculas de oxígeno que están dispersas, ¿verdad? En un recipiente como este. Vamos a poner a este recipiente cerrado. Aquí, recipiente cerrado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el oxígeno y el oxígeno ahí está nadando, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros a ese recipiente lo aplastamos y lo hacemos chiquitito? Como cuando ustedes aplastan una lata de Coca-Cola, digamos. Ustedes aplastaron esa lata de Coca-Cola y la hicieron chiquitita. Entonces ahora, en vez de tener un recipiente así de grande, ¿verdad? Tenemos un recipiente más pequeñito, pero con la misma cantidad de oxígeno que teníamos. Vean que aquí había 7 moléculas y contemos las que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A dónde están más dispersas las moléculas? ¿En A o en B? ¿A dónde están más dispersas? ¿A o B? En A. En A, ¿ok? ¿Por qué? Porque A tiene más volumen, o sea, el recipiente es más grande. Entonces, la presión que tiene que soportar este oxígeno en el recipiente A es baja. Entonces, a un volumen grande, o sea, a un recipiente grande, el recipiente para nosotros va a ser sinónimo de volumen. Entonces, a un volumen grande, la presión del gas es baja. A un volumen alto, la presión del gas que está contenido en ese volumen es baja. ¿Por qué? Porque vean que aquí el oxígeno no está presionado, él está libre, él está mucho más holgado. En cambio, en el B está demasiado apretado, demasiado. ¿Por qué? Porque las 7 moléculas tuvieron que apretarse lo suficiente para poder caber en un nuevo recipiente, o sea, en un nuevo volumen. Entonces, a mayor volumen, menos presión tiene que aguantar el gas. Y a menos volumen, más presión tiene que aguantar este gas. Entonces, vean que es inversamente proporcional. Veamos este otro ejemplo, C y D. En C, igual, ¿cuántas moléculas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de oxígeno. Igual en un recipiente cerrado. Entonces, ¿qué pasa si este volumen lo hacemos más grande? O sea, metemos esa misma cantidad de oxígeno, o sea, 7, pero en un recipiente como el D, que es súper alto.
Entonces vean que el oxígeno está mucho más holgado, o sea, está menos presionado en D que en C. Entonces, en C, como tenemos un volumen más pequeñito, la presión es mucho más grande, la del oxígeno. En cambio, en un volumen más grande como este, que es un supervolumen, que es muy grande el recipiente, la presión del oxígeno es pequeñita. ¿Por qué? Porque está mucho más holgado, vean que está mucho más separado. Eso es lo que dice la ley de Boyle. Entonces, ¿por qué es importante la ley de Boyle? Porque gracias a la ley de Boyle podemos respirar. Y ahora vamos a entender por qué. Entonces, en inspiración yo les dije que inspiración era meter aire, ¿verdad? Hacer esto, meter aire en los pulmones. Entonces, la inspiración es un proceso activo. ¿Qué quiere decir que es un proceso activo? Que nosotros necesitamos activar músculos para poder llevar a cabo la inspiración. ¿Y cuáles músculos nosotros vamos a activar? El diafragma y los músculos intercostales externos. Denme un segundo, nada más, unos minutos, para enseñarles, buscar un video en internet y ya les enseño el diafragma para que lo vean. ¿Ok? En un segundito. Profe, ¿cuál era? El diafragma y los intercostales eran. Externos, ajá, es que hay intercostales internos y externos. Entonces, vean que aquí es un poco, yo siempre me lo aprendí así, uno diría internos con I de inspiración y de expiración, pero es al revés. Externos con inspiración e internos con expiración. Pero ahora lo vamos a ver. Para buscar esto. Vamos a ver, un segundo. Para que sepan, los medios acaban de dar como presidente a Joe Biden, si les interesa seguir las noticias internacionales. Por eso es que en mi celular están llegando muchos mensajes, es por eso. Ok, voy a buscar esto, entonces, diafragmática. Vamos a ver, ya casi les pongo el video. Déjenme encontrarlo para ver cuál era. Vamos a ver. Sí, siempre hay un video, pero no sé por qué no me sale. Vamos a ver si este nos sirve. En ese punto. Vamos a ver. Ok, este nos sirve perfecto. Ok, voy a compartirles la pantalla en un segundo. Acá. Ok, listo. Entonces, ahí lo ven, ¿verdad? El video. Quiero que vean lo que yo estoy marcando en la pantalla. Ok. Esto que yo estoy marcando es pulmón derecho, este aquí es pulmón izquierdo y este de abajo que ustedes ven como café, ¿lo ven bien? Sí, alguien que me diga si lo logra ver. Esta parte café que yo estoy marcando. Sí, profe. Sí, café. Y con el si nosotros no nos sirve el diafragma, un paro respiratorio, o sea, nos va a dar una dificultad respiratoria porque necesitamos el diafragma para respirar, sobre todo para la inspiración, ¿ok? Entonces, inspiración, que es esto cafecito que está aquí, perdón, diafragma, que es esto cafecito que está aquí, es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando inspiramos, lo que hace el diafragma de aquí es irse para abajo. Vean, ve, para ahí se va para arriba. Inspiración, inspiración, ¿ok? Entonces, cuando va para abajo, metemos aire a los pulmones y cuando se va para arriba, metemos, vamos a ver acá, aquí. Vamos a ver otra vez. Para abajo, inspiramos, para arriba, botamos. Y así va.
Inspiramos para abajo, para arriba botamos. ¿Ven? El diafragma se mueve y jala a los pulmones. Y eso va a ser súper importante para lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver acá. Vamos a cerrar esto. Ok, entonces, vamos a irnos acá otra vez. Entonces, el diafragma hace el 75% del trabajo de la inspiración. O sea, meter aire, el 75% de esa función la hace el diafragma. Y el otro 25% lo hacen los intercostales externos. Ahora sí, ustedes dirán, bueno, ¿y pero qué tiene que ver todo esto que estamos viendo con la ley de Boyle? Bueno, resulta que ahora sí vamos a aplicar la ley de Boyle en el sistema respiratorio. Entonces vamos a agarrar esta imagen, ¿verdad? Vamos a ver. Imagen. Vamos a hacer un poquito más pequeña. Y tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lo primero, en la inspiración nosotros necesitamos que entre el aire a los pulmones o que salga el aire de los pulmones. ¿Qué está pasando en la inspiración? ¿Entra o sale? Entra. Entra, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que aquí afuera, donde dice la presión atmosférica, es el aire. Y aquí adentro son los pulmones. Entonces necesitamos que el aire llegue desde afuera, o sea, desde la atmósfera, hasta nuestros pulmones. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Que el oxígeno que está aquí afuera, O2, entre hacia los pulmones, ¿verdad? Entonces, la presión de la atmósfera, digamos afuera, la presión atmosférica, está en 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es una medida de presión. Y adentro, cuando nosotros no estamos respirando, o sea, si yo estoy así y no estoy sacando ni metiendo aire, la presión en los pulmones, específicamente en los alvéolos, también es 760. ¿Se acuerdan que nosotros en las primeras clases vimos algo que se llamaba gradiente y que un gradiente era una diferencia? Y que un gradiente podía ser un gradiente de concentración, por ejemplo, una diferencia de concentración de azúcar, como las vimos, que una taza tenía más azúcar que la otra. Pero también hemos visto que podía haber un gradiente de temperatura, donde una taza podría estar más caliente que otra. Entonces, como había una diferencia de temperatura, había un gradiente de temperatura. Pero también podían haber gradientes de presión, o sea, que un recipiente tuviera una presión X y el otro recipiente tuviera una presión Y, como había diferencia entre esas presiones, decíamos que había un gradiente de presión entre esas dos estructuras. Bueno, en este caso, la presión del ambiente es 760 y la presión de los pulmones es 760 también. ¿Existe un gradiente de concentración ahí? ¿Sí o no? ¿Existe? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Qué era un gradiente? Era una diferencia. Entonces, ¿existe un gradiente entre esas dos presiones? ¿Hay una diferencia entre esas dos presiones? ¿Sí o no? Alguien que responda, porque si no lo voy a hacer a lista. ¿Sí? ¿Hay una diferencia? No, profe. No, No, son iguales. son iguales. Entonces, ¿existe un gradiente entre ellos? No, porque un gradiente es una diferencia. Como no hay diferencia, no hay gradiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Si nosotros teníamos, por ejemplo, aquí una taza de azúcar, no sé, una taza de azúcar y teníamos 2 moléculas de azúcar, 1, 2, y aquí tengo otra taza de azúcar a la pura par. A la pura par tengo otra taza de azúcar que también tiene 2 moléculas de azúcar. ¿Iba a haber movimiento de azúcar entre ellas dos? ¿Iba a haber movimiento? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Se va a mover el azúcar de A a B o de B a A? ¿Va a haber movimiento de azúcar ahí? ¿Sí o no? No, No, ¿verdad? Porque para que hubiese movimiento necesitamos que hubiese una diferencia. No la hay. Entonces, en este caso, pensemos que afuera es A y adentro de los pulmones es B. Yo sé que yo necesito meter este oxígeno
En este caso, de A hacia B, ¿cierto? Porque es de afuera hacia los pulmones, porque necesito inspirar. Entonces, si afuera es 760 y adentro es 760, ¿qué tengo que hacer yo para que el oxígeno se mueva de A hacia B? Digamos, siendo esto A. De A hacia B. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué podría hacer yo para que el oxígeno recorra de A hacia B? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tiene que pasar? Si las presiones son iguales, si A es 760 y B es 760, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una presión en alguno. Una Siento diferencia que de por presión en parte del alguno. diafragma, Ok, exacto. ajá, Eso es lo primero que digamos, quiero el que... diafragma como que contrae para que salga el aire. Ok, vamos a ver Por si es eso lo se que... hace más pequeño el envase. Exacto, pero eso es en expiración. Estamos en inspiración, o sea, de A hacia B. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las presiones tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque la presión, si A sigue siendo 760 y B sigue siendo 760, el aire no va a entrar ni salir, porque no hay una diferencia de presiones. Entonces, yo necesito que uno de estos dos números cambie, o que cambie A o que cambie B. Pero entonces, ¿qué tiene que pasar para que el oxígeno vaya de A a B? ¿Cuál se tiene que hacer más grande o cuál se tiene que hacer más pequeño? Recuerden que todos los gradientes en esta vida se mueven de mayor a menor, siempre, siempre se mueven de mayor a menor. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esas presiones? ¿Qué tiene que pasar? Entonces, los pulmones se agrandan. Ahora vamos a ver lo de los pulmones. Primero quiero que sepan las presiones. ¿Qué tiene que pasar con la presión de A o la presión de B para que ese oxígeno entre de A hacia B? ¿Qué tiene que pasar? Piensen. Si yo les digo, todos los gradientes tienen que moverse de mayor a menor, o sea, de mayor azúcar a menor azúcar, de mayor temperatura a menor temperatura, de mayor presión a menor presión. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Será que la presión de B tiene que quedarse en 760 o la presión de No, A? tiene que disminuir la presión de B para que pueda Tiene entrar que... A. Ajá, Ajá. ¿y cuál es otra opción? Disminuir B o O hacer el recipiente de A más pequeño para que la no en presión aumente recipientes, en A. O todavía, aumentará. todavía en presión aumentará. O sea, o Aumentará. disminuir B o aumentará. Pero ustedes pueden decirle a la atmósfera, hey, quiero que cambie la presión, aumentela. ¿Ustedes le pueden decir eso a la atmósfera? No. No. No, ¿verdad? Entonces, A es imposible que nosotros lo manejemos. O sea, A está descartado. Si nosotros queremos cambiar una presión, tenemos que cambiar B, porque B está en mi cuerpo. Yo sí puedo cambiar la presión de algo dentro de mi cuerpo, pero no puedo cambiar la presión atmosférica. Entonces, el A es descartado. O sea, tenemos que cambiar B. Entonces, para que el oxígeno vaya de A a B, B tiene que ser mayor o menor. Tiene que tener una presión mayor o una presión menor. Presión menor. Menor, exacto, porque todo gradiente se mueve de mayor a menor. Entonces nosotros tenemos que bajar, disminuir la presión, o sea, hacer la presión chiquitita. ¿Y qué decía la ley de Boyle? Que para bajar la presión, ¿qué tenemos que aumentar o disminuir? ¿Qué decía la ley de Boyle? Si yo quiero que el oxígeno Que a esté mayor menos volumen, presionado, menos presión. a mayor volumen, menos presión. ¿Y cuál es nuestro recipiente en el cuerpo del oxígeno? Los ¿Cuáles son los pulmones. recipientes? Los pulmones. Entonces, ¿qué pasa si agrandamos los pulmones? ¿Qué va a pasar con la presión del oxígeno? Si yo hago Va más a grande el entrar pulmón, más. Disminuye. disminuye la presión, exacto. Si yo hago más grande el recipiente, en este caso el pulmón, si yo hago más grande el pulmón, la presión del oxígeno dentro del pulmón va a disminuir. Y eso es lo que yo necesito, que este 760 disminuya. Entonces, por eso es que el diafragma que está aquí abajo, esto que está aquí es el diafragma, se hace para abajo, porque entonces el pulmón, si nosotros tenemos el pulmón aquí, lo normal, ¿verdad? Este es el pulmón. Si yo bajo el diafragma, el pulmón también baja, entonces se alarga. Entonces, si alargamos el pulmón, el oxígeno que está aquí tiene menos presión. Entonces, de 760 bajamos a una presión más o menos de 756. Por ahí, ¿verdad? No, esto es simplemente un número. Entonces, ahora sí,
Si la de afuera sigue siendo 760 y la de adentro ahora es 756, entonces ahora sí el oxígeno va a ir de aquí hacia acá. Entonces vamos a lograr que el oxígeno entre. Entonces por eso es que se cumple la ley de Boyle, porque si agrandamos el volumen del recipiente, disminuimos la presión. Y eso es lo que yo necesitaba, disminuir la presión para que ahora sí exista un gradiente, o sea, exista una diferencia de presión y el oxígeno pueda entrar. Esto es inspiración y es gracias a que el diafragma se hace para abajo, o sea, jala o estira a los pulmones hacia abajo y por ende los hace más grandes. Aumentamos el recipiente. Ahora bien, esto es en inspiración y dijimos que es un proceso activo. ¿Por qué? Porque ¿quién se activó? El diafragma, ¿verdad? Y también los intercostales externos, pero en su gran mayoría el diafragma. Ahora vamos a ver qué pasa en expiración. La expiración es todo lo contrario. Igual, vamos a ver acá. Vamos a ver. No. Usemos este ejemplo, también esta imagen no importa. Aunque sea de inspiración, nos va a servir. Bueno, aquí está. Entonces, la expiración, si nosotros nos vamos a la presentación, la expiración dice que es un proceso pasivo, a diferencia del proceso activo. Yo les dije que la inspiración, o sea, meter aire era un proceso activo porque activábamos el diafragma y los intercostales externos para poder respirar, ¿cierto? La expiración es un proceso pasivo porque no se activan músculos. Lo que pasa es que el diafragma se relaja y los intercostales externos también se relajan. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos aquí, ahí ustedes me ven, ¿verdad? Bueno, aquí yo tengo la cola, una cola que es un resorte, ¿verdad? Entonces, en inspiración, imagínense que este es el diafragma, ¿verdad? Entonces el diafragma se va para abajo y lo que hace es estirar a los pulmones, ¿cierto? Pero lo que pasa, esto es un proceso activo porque yo estoy haciendo que el diafragma se vaya para abajo, ¿ok? Lo estoy estirando. Pero si nosotros hablamos de expiración, la expiración no es un proceso activo, porque yo no voy a activar ningún músculo. Lo que yo hago es que, como el diafragma estaba estirado en inspiración, dejo que se relaje. ¿Y qué hizo? Se encogió, ¿cierto? Entonces, en el momento en que se encoge, ¿verdad? Si yo hago así, pa, se encogió. Entonces, no activé ningún músculo. Lo que hice fue que el músculo que ya estaba activo se relajara. Por eso es un proceso pasivo, porque no estoy activando nada, no estoy activando ningún músculo. ¿Cuál es la única manera de que la expiración, o sea, botar aire, se convierta en un proceso activo? Cuando yo expiro forzadamente. ¿Qué quiere decir? Si yo hago así, estoy botando el aire normal, o sea, estoy respirando normal. Pero si yo hago así, estoy botando con fuerza, lo estoy haciendo a propósito. Esto no es una expiración normal, es una expiración forzada. Y en la expiración forzada sí se activan músculos. O sea, no es simplemente dejar que el diafragma haga así y se encoja. No. Es necesario activar otros músculos. ¿Como cuáles? Los músculos intercostales internos y los abdominales. Y si ustedes quieren hacer la prueba, ustedes pueden hacer esto. Si ustedes están expirando, o sea, botando aire normalmente, ustedes pónganse la mano en el abdomen, aquí abajo, ¿ok? Vamos a ponernos aquí abajo la mano. Si yo expiro, o sea, boto aire normalmente, en el abdomen no pasa nada. Pero si yo hago así, ¿quiénes se activan? Los músculos abdominales. Ustedes se ponen la mano aquí, hagan esto, en sus casas. O sea, van a sentir cómo los músculos abdominales se contraen. ¿Por qué? Porque eso fue una expiración forzada. Y cuando forzamos la expiración, sí necesitamos activar otros músculos como los abdominales, por ejemplo. Pero en una expiración normal no activamos nada. Nada más dejamos que el diafragma vuelva a su estado normal. Entonces, vamos a verme por aquí. Voy a compartirles la pantalla de nuevo. Y nos vamos a ir a esta imagen nuevamente. Entonces, resulta que cuando nosotros terminamos de inspirar, si ustedes ven, vamos a ver otra vez, se me olvidó decirles esto, entonces antes de, si yo inspiro, cuando yo meto aire, yo hago esto. Paro y boto. Yo no inspiro y expiro al mismo tiempo. Uno no se da cuenta de esto, pero siempre lo hace. Ustedes hacen así, paran, botan.
es tan inconsciente ese momento de no respirar que uno no lo nota. Uno piensa que la inspiración y la expiración son seguidas, pero no. Ustedes hacen esto. Pausa, bota, pausa, mete, pausa, bota, pausa, mete, pausa, bota. Siempre hay una pausa entre meter y sacar aire y sacar y meter aire. Siempre hay una pausa. ¿Por qué pasa esto? Esto es así. Inspiro, pausa, expiro, pausa, inspiro, pausa. ¿Ok? Ahora, nosotros necesitamos que para la expiración, ¿verdad? Si nosotros expiramos, ya sabemos que tenemos el diafragma así, lo estiramos y para expirar nada más dejamos que él se encoja, ¿cierto? Pero resulta que vamos a verlo con respecto a la ley de Boyle, qué es lo que está pasando. Entonces voy a igual compartirles la pantalla y nos vamos a ir aquí. Entonces, en el momento en que nosotros dejamos de inspirar, ¿se acuerdan? Nosotros estamos metiendo aire gracias a que el diafragma se fue para abajo, ¿verdad? El diafragma aquí se fue para abajo. Y entonces aumentamos el recipiente, la aire a los pulmones, ¿ok? Pero ahora necesitamos inspirar. Entonces estamos en esa pausa entre inspiración y expiración. Entonces ahora necesitamos botar el aire. Entonces, en esa pausa en el que no estamos ni metiendo ni sacando aire, esa pausa mínima que nosotros hacemos inconsciente, la presión del pulmón vuelve a ser 760, ¿ok? Y afuera siempre sigue siendo 760. Entonces, en este punto, vamos a ver cómo les explico esto. Ok, ya sé cómo se los voy a explicar. Vamos a utilizar el mismo, perdón, ya se me fue por estar jugando. Vamos a usar ¿cómo es que se llaman estos? Como un resorte, ¿verdad? Entonces, inspiración es esto. Yo inspiro, 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 inspiro. Hay un punto en el que vamos a dejar de inspirar, que es el momento en el que tenemos la pausa, ¿verdad? Entonces hago esto. Inspiro, 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 pero el resorte ya se va a empezar a encoger y encoger y encoger, aun cuando estemos inspirando, ¿ok? Entonces yo inspiro, 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 sigo inspirando, sigo inspirando, sigo inspirando, hasta que llega un punto donde el resorte está igual. En este momento en que el resorte está igual, hacemos la pausa. O sea, dejamos de inspirar, dejamos de meter oxígeno. Y en ese momento empieza la expiración, pero para hacer la expiración más bien tenemos que encoger a los pulmones. Porque recuerden que si nosotros hacemos el recipiente más pequeño, la presión dentro de ese recipiente, la presión del oxígeno va a ser mayor. Y para nosotros sacar aire necesitamos que la presión de afuera, la presión nuestra sea mayor que la presión de afuera. ¿Por qué? Para mover de más a menos, para sacar el oxígeno, para sacar el aire, en ese caso el dióxido de carbono. Entonces, como en la inspiración era al revés, más bien tenemos que hacer que nuestra presión fuera más baja para que entrara el oxígeno. Ahora, para sacar los desechos gaseosos, necesitamos que nuestra presión sea mayor que la de afuera. Entonces, para hacer la presión mayor dentro de nosotros, tenemos que hacer los pulmones más pequeños. Si ustedes agarran un resorte, cualquier resorte que ustedes tengan, si ustedes lo estiran, el resorte cuando ustedes lo dejan de estirar, no hace esto. El resorte no hace esto y vuelve de una vez a su tamaño normal, no. Los resortes, cuando ustedes los estiran, dejan que vuelva a su posición normal y ellos se encogen más de la cuenta y ahora sí llegan a su posición normal. No hacen esto. Uno es estoy volviendo a mi posición normal, pero me encojo más de la cuenta y cuando me encojo más de la cuenta me hago más pequeñito. Aquí expiro y vuelvo a mi posición normal, que es no respirar. Entonces, inspiro, 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 no respiro, expiro, no respiro. ¿Sí me entendieron? Yo sé que es complicado, pero es así. Inspiro, o sea, meto aire, meto aire, meto aire, meto aire, meto aire, paro,
de meter aire, boto aire, paro de botar aire, meto aire. Entonces, meto aire, paro, boto aire, paro, meto aire, paro, boto aire, paro. ¿Ok? Así es como funciona. Entonces el diafragma se estira mientras está inspirando, vuelve a su posición normal mientras no está metiendo aire de nada. Cuando se expira es que los pulmones se hicieron más pequeñitos y cuando vuelven a su posición normal es que no estamos respirando. Entonces, inspiro, dejo de respirar, expiro, dejo de respirar, inspiro, dejo de respirar, expiro, dejo de respirar. Así es como funciona. Entonces, en nuestro caso, si nos vamos acá, en este punto, cuando nosotros dejamos de meter aire y estamos en esa pausa antes de sacar el aire, en esa pausa las presiones son iguales, 760 y 760. Entonces yo lo que tengo que hacer es que si esta es A y esta es B, yo lo que tengo que hacer es, con A no me puedo meter. Ya yo sé que la presión atmosférica no la puedo alterar, pero sí puedo alterar B. Entonces, para expirar, o sea, para sacar el aire del pulmón hacia afuera, hacia la atmósfera, yo necesito que B se haga más grande o más pequeña que A. ¿Qué necesito? ¿Que B aumente o que B disminuya? Para sacar el aire. Disminuye B. Si disminuye B, ¿de a dónde se va a mover el aire? ¿De A a B o de B a A? Si disminuye B. No, mentira, que A, aumente la presión de A. Y usted Pero puede eso no va a aumentar la cambiar. presión. Pero ¿Qué eso tengo no que va a hacer? cambiar. Ajá, ¿qué tengo que hacer con B? Aumentar la presión en B En B, para ¿verdad? que ¿Para qué? salga A. Para que salga hacia A, exacto. Entonces, yo tengo que aumentar la presión en el B. Y según la ley de Boyle, para aumentar la presión, ¿qué tiene que pasar con el recipiente? se tiene que hacer más pequeño. Se tiene que hacer más pequeño. Entonces, el diafragma cuando se está encogiendo, ya sabemos que los resortes no se encogen a su posición inicial, sino que se encogen más de la cuenta. Entonces, se encoge un poco más de la cuenta, se hace más para arriba. Y en el momento que se hace más para arriba de la cuenta, el pulmón se hace más pequeñito. Hace esto. Entonces, se hace más pequeñito. Entonces, la presión deja de ser 760 y sube a unos, no sé, 700, digamos, pongámosle 762. Entonces ya con solo 762 ya hay una diferencia con 760. Entonces ya el oxígeno sale, perdón, el aire sale hacia la atmósfera. Y después el diafragma vuelve a su posición normal, que es aquí. Y cuando vuelve a su posición normal, entonces esto vuelve a ser 760 y dejamos de respirar. Y ahora sí volvemos a inspiración, entonces se vuelve a hacer para abajo y disminuye la presión, luego se hace más, se acorta más, se aumenta la presión, y luego vuelve a su posición normal. Ahí así va. Así es como se da la expiración. Eso es un proceso pasivo. Entonces, una vez que entendimos cómo se da inspiración y expiración, vamos a terminar la clase con volúmenes pulmonares. Al igual que vimos en el corazón, ¿verdad? El corazón tenía volúmenes cardíacos como el sistólico, el telesistólico y el telediastólico, que eran volumen de sangre, ¿verdad? En nuestro caso, los volúmenes pulmonares, en vez de ser volúmenes de sangre, son volúmenes de aire, pero de igual manera los vamos a medir en mililitros, aunque sea de aire, pero vamos a medir en mililitros. Entonces, el volumen corriente V va a ser de volumen, ¿ok? Entonces, V corriente es volumen corriente o también se llama volumen tidal, T-I-D-A-L, pero yo les voy a preguntar el nombre como volumen corriente. El volumen corriente es como decir el volumen telediastólico del corazón. Alguien que me diga cuál era el volumen telediastólico del corazón. ¿Cuál era? Era el volumen que cada residuo, el volumen que expulsábamos con cada eyección o era el volumen total que le cabía al corazón. ¿Cuál era? El total. Era El total. el final del llenado. Ajá, exacto, el total, ¿verdad? El de 120. Entonces, el volumen corriente es como decir el volumen telediastólico del corazón, pero en vez de decir el total de sangre que le cabe, es el total de aire
que nos entra. Entonces, el volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio. O sea, si yo hago así, la cantidad de aire que yo metí normalmente, o sea, la cantidad de aire que nosotros metemos normalmente a los pulmones, es el volumen corriente. Y normalmente en una persona es 500 mililitros de aire. ¿Ok? Pero esos 500 mililitros no llegan todos a los alvéolos. ¿Se acuerdan que ese aire va a entrar por la nariz, va a pasar por la faringe, luego por la laringe, luego por la tráquea, luego por los bronquios, hasta llegar al alvéolo, donde se daba el intercambio gaseoso entre el alvéolo y la sangre? ¿Sí? Que eso ya lo vimos en la clase. Entonces resulta que esos 500 mililitros, solo el 70% va a llegar a los alvéolos, o sea, a las uvas. Eso de unos 500 mililitros es 350 mililitros. El resto, o sea, el 30% restante se queda arriba. ¿Qué quiere decir? De esos 500 mililitros, 350 llegan a las uvas, pero 150 nunca llegan. ¿Por qué? Porque se van a quedar en la vía aérea superior. ¿Qué quiere decir? Que se queda un poquito en la nariz, un poquito en la faringe, en la laringe, en la tráquea de los bronquios. ¿Por qué ustedes creen que es indispensable que se quede un poquito de aire dentro de las vías respiratorias? ¿Por qué creen que será? para que no colapse. Para que no colapsen, exacto. Entonces, ese poquito de aire que queda dentro de las vías es para ayudarlas a no colapsar. Pero ese aire que nunca llega a los alvéolos, nunca va a servir para intercambio gaseoso, porque ese aire se va a quedar en la faringe o en la laringe o aquí arriba. O sea, nunca va a llegar al alvéolo y por ende nunca va a pasar a la sangre. Entonces, como es un aire que nunca se va a utilizar, por así decirlo, solo va a estar ahí nada más para que las vías no colapsen, a ese aire se le da el nombre de espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque es como un aire muerto. O sea, es un aire que nunca va a llegar a la sangre, sino que es un aire que nada más nosotros vamos a tener en la vida. Por eso se llama espacio muerto anatómico. Ahora, seguimos con volumen minuto. El volumen minuto es el volumen total de aire que podemos meter en un minuto. Entonces, si yo sé que en una respiración yo meto 500 y tengo, no sé, 12 respiraciones por minuto, y yo sé que en cada respiración tengo 500, ¿cuántos metí en un minuto? ¿Qué harían ustedes? Respiro 12 veces por minuto, digamos, y en cada una de esas veces meto 500. Entonces, ¿qué harían ustedes para saber cuál es el volumen minuto? Dice, multiplican las 12 por 500. Los 12 por 500. Entonces, multiplico la frecuencia respiratoria de la persona, o sea, cuántas veces respira en un minuto, si respira 12, si respira 16, si respira 14, no sé. Y ya yo sé que en cada respiración meto 500. Entonces, siempre multiplico la frecuencia respiratoria, que es FR, o sea, las veces que respiro por minuto, por el volumen corriente, que es 500. Entonces, si yo multiplico 12 por 500, me da 6.000. Entonces, por ejemplo, una persona que respire 12 veces por minuto mete aproximadamente 6.000 mililitros de aire al minuto. Ahora, ¿qué es volumen de reserva inspiratorio? Dice que es el aire inspirado adicional luego de realizar una inspiración muy profunda. Ok, entonces, aquí vamos a que me vean a mí un segundo. Si ustedes tienen, ok, estamos ahí. Si yo estoy respirando así normal, dijimos que yo metía 500 mililitros. ¿Ustedes creen que si yo hago esto, estoy metiendo solo 500 mililitros? ¿Sí o no? No, No, ¿verdad? Metí más. Digamos que en vez de 500 metí 800. Entonces, el volumen de reserva inspiratorio es el volumen extra que nosotros metemos luego de una inspiración forzada. Entonces, si yo sé que normalmente meto 500, pero con la inspiración forzada metí 800, ¿cuánto es el volumen de reserva inspiratorio? ¿Cuánto sería? Si es el volumen adicional que metí. 300. 300, ¿verdad? Porque si meto 500 normalmente y con una inspiración forzada metí 800, lo que estoy metiendo de más son 300. O sea, de 500, 800, hay 300. Entonces, ese es el volumen de reserva inspiratorio, el volumen adicional en una inspiración forzada. Ahora, hay otro que se llama volumen de reserva expiratorio, que es lo mismo, solo que al revés, en una expiración, no en una inspiración. Entonces, normalmente si yo hago esto, boto
voto los mismos 500, ¿verdad? Normalmente voto los mismos 500. Pero si yo hago esto, ¿ustedes creen que voté solo 500? No. Voto más. No, ¿verdad? Digamos que voté 1200 en vez de 500. Entonces, ¿cuánto es mi volumen de reserva expiratorio? Si voté 1200. 700. 700, exacto, porque lo que hay de diferencia entre 500 y 1200 es 700. Entonces, ese es mi volumen de reserva expiratorio, el volumen adicional que voto después de una expiración forzada. Y después de eso, vamos a ver acá, voy a compartirles la pantalla, que ya es el corriente, que era el que yo normalmente metía, el volumen minuto, lo que yo podía meter en un minuto, el reserva inspiratorio, el adicional, luego inspiración profunda o forzada, expiratorio, luego una expiración profunda, y el residual. El residual es muy importante. El residual es el aire que queda dentro del sistema respiratorio después de la expiración. Normalmente yo les dije que nosotros metíamos, hacemos así 500 y botábamos 500, ¿cierto? Pero eso no es tan cierto. Resulta que del volumen de aire que nosotros metemos, no todo sale. Hay cierta cantidad de aire que se queda en los alvéolos, se queda aquí adentro y no sale a la atmósfera. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros necesitamos evitar que todas las uvas, o sea, que todos los alvéolos colapsen. Ya sabemos que gracias al neumocito tipo 2 que forma el factor surfactante, pues este alvéolo suele no colapsar. Pero además hay cierto grado de aire que se queda dentro del alvéolo para que el globo, por así decirlo, nunca quede sin aire en su totalidad. Es como el corazón, ¿se acuerdan? El corazón se deja un poquito de sangre para que el ventrículo no colapse. Bueno, los alvéolos se dejan un poquito de aire para no colapsar. Y ese aire se llama volumen residual y es eso. Es el volumen que queda dentro del sistema respiratorio, incluso en las vías de arriba, no solo en los alvéolos, después de que nosotros botamos el aire. Siempre queda un poquito. Ahora, ¿por qué yo pongo aquí muerte fetal? Porque resulta que el volumen residual nos sirve para saber si un feto murió dentro del útero o nació vivo y murió unos minutos después. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las autopsias que se les hacen a los fetos que murieron, agarran los pulmones y los echan en agua. Entonces, vamos a ver. Normalmente nosotros en nuestra primera respiración de la vida, o sea, cuando nosotros salimos, ¿verdad?, del útero, ya llegamos al mundo y respiramos, la primera vez que respiramos, metemos aire, ¿verdad?, a nuestros pulmones. Recuerden que los pulmones de un bebé no sirven dentro del útero porque el bebé está nadando en un líquido. Entonces los pulmones, él no respira por los pulmones, él respira porque la mamá le pasa oxígeno a través de la sangre. O sea, a través del cordón umbilical, la mamá le pasa oxígeno, pero no es como que el bebé respira adentro. Entonces, la primera vez que respira y que tiene aire es cuando nace. Entonces, al nacer, mete aire. Y cuando bota ese aire por primera vez, él agarra un pedacito de ese aire y se lo deja adentro. O sea, forma su volumen residual. En nuestra primera respiración de la vida, formamos nuestro volumen residual, que es el volumen que se va a quedar dentro de nuestras vías, ¿ok? Si el bebé logró nacer, eso significa que el bebé, si nació vivo, respiró, aunque sea una vez. Entonces significa que el bebé sí tiene volumen residual, o sea, sí tiene aire en sus pulmones. Pero si el bebé nunca llegó a respirar, nunca hizo su volumen residual. Entonces lo que hacen los patólogos es que agarran los pulmones y los echan en agua. Si cuando están echando los pulmones en agua, imagínense un barril de agua, y los sumergen, si al sumergir los pulmones se forman burbujas en el agua, es porque esos pulmones tienen aire. Entonces yo puedo asegurar que ese bebé nació vivo y que respiró y se murió fuera. O sea, se murió, o sea, vivió aunque fueran unos segundos porque respiró. Pero si yo agarro esos pulmones y los sumerjo y no se hacen burbujas, es porque ese bebé nunca llegó a respirar. Entonces ese bebé no nació, ese bebé murió dentro del útero porque nunca respiró. Entonces, por eso es que nos sirve para saber la muerte fetal, porque el volumen residual nos sirve para poder saber si vivió o no, ¿verdad? Nada más como para que sepan ahí, que tengan un detalle más que y solo la clase. A mí me parece que tal vez eso a veces es un poco interesante, saber ese tipo de cosas. Entonces, hoy llegamos hasta acá.
ya terminamos el respiratorio. Estas dos imágenes no las vamos a ver, no es necesario. Vamos a llegar aquí hasta volúmenes pulmonares. No sé si la otra semana tenemos quiz, yo creo que no, pero vamos a fijarnos. Acá vamos a fijarnos de una vez para no tener dudas. Vamos a ver, cronograma. Vamos a esperar a que habla. Vamos a hacerlo más grande. Ok. Hoy estamos 7 de noviembre. Tenemos quiz. La otra semana no tenemos quiz. ¿Okay? La otra semana, obviamente, vamos atrasados un tema, ¿verdad? Entonces, no, la otra semana no vemos sistema gastrointestinal, sino que lo que vemos es sistema renal. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ya se pueden desconectar y nos veríamos la próxima semana, el sábado a las 10. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ya se pueden desconectar. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. bueno, Hasta luego. hasta luego.